Pues seguimos con estas enseñanzas, hermanos, sobre volver a la senda antigua. Esta es la enseñanza número 8 y nos referimos a regresar a los fundamentos establecidos por los sumos apóstoles, cosa que ya hemos explicado en las enseñanzas anteriores, donde hemos tocado aspectos históricos y que nos sirven para comprender el por qué y el cómo es que la iglesia de Cristo, y me refiero a ciertas iglesias locales, se han desviado a enseñanzas, se han desviado a enseñanzas que no son bíblicas. Y fíjense en esto, enseñanzas que funcionan, preguntaría yo. Sí. Yo voy a decir, ¿cómo que sí funciona si no son bíblicas? Sí funcionan, hermanos, para tener grandes membresías en las iglesias, es decir, para tener iglesias grandes. ¿Sí? Pues sí funcionan para tener un aparente gozo del Señor en la gente. Funcionan para muchas otras cosas, pero no funcionan para que la gente de la iglesia sea salva. Cosa que también ya hemos hablado. Y agradezco a Dios que nos ha ayudado hasta hoy y le ruego que lo siga haciendo. Dios ha sido muy bueno, hermano, en todo este tiempo. Ha sido ya más de 2 meses, ¿sí? Pero el día de hoy llegamos a un punto muy, muy especial para mí y que también espero que sea especial para usted, porque luego de haber estado tocando temas muy, muy ásperos, muy difíciles de tocar, de hablar, ¿sí? Y temas que tocamos, cosas de las que hablamos para dar el contexto, hermano, del por qué y el cómo la iglesia ha caído y se ha desviado de la sana doctrina, ¿sí? Pero hoy podemos comenzar a hablar por fin de estos fundamentos, es decir, de esa doctrina que está en la palabra de Dios y que es la que realmente bendice el alma, es la que edifica el alma, la vida del creyente, del cristiano. Es la doctrina, es la enseñanza bíblica que produce esperanza en la vida del creyente. La sana doctrina. Y hoy vamos a comenzar a hablar de una doctrina muy hermosa, ¿sí? Vamos a hablar de la doctrina de la gracia. Y vamos a dar la introducción hoy acerca de esta doctrina, una doctrina preciosa, hermosa, y que creo que todos hemos escuchado esta expresión o expresiones como la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has escuchado, recuerda haberla leído en la Biblia o escuchado a alguien? O también expresiones como, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. También hemos escuchado estas expresiones. Otra, es que es por gracia. Otra, el Dios de toda gracia. Que Dios te dé de su gracia. Dios tenga misericordia y derrame de su gracia sobre nosotros. Hay muchas expresiones en las que utilizamos esta palabra gracia. Y aunque el énfasis o el tema que vamos a tratar es la doctrina de la gracia, hermano, para comprender qué es la gracia, necesitamos primero saber y entender qué es la ley. No podemos definir de una manera correcta la gracia sin primero conocer el contexto.
¿Por qué? Para poder tener un entendimiento. Y vamos a hacer un recuento de cómo es que llegó la ley. ¿Sí? Y no la ley de las tiendas. ¿Qué es la ley, hermano? ¿La ha escuchado esto? ¿Acaso a ustedes a lo mejor le han dicho, ay, es que tú todavía estás bajo la ley y eres muy religioso? Yo ya estoy bajo la gracia. Hay creyentes que dicen esto y que no tienen conocimiento ni de la ley ni de la gracia, hermanos. ¿Sí? Y en este recuento que vamos a ver hoy, quiero que comencemos viendo esto. ¿Qué es la ley? ¿Sí? Ya que hay algo que podemos afirmar, y es que Dios, hermanos, siempre ha tenido leyes, mandamientos, órdenes, que para el caso es lo mismo. ¿Sí? Como a usted le gusta decir, es lo mismo. Cuando Dios formó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, ¿recuerdan? Ahí en Génesis. Y el hombre era perfecto, no había cometido ningún pecado. Era perfecto el hombre. ¿Sí? Era eterno. Pero desde ahí, hermano, Dios ya tenía leyes para el hombre. Por más increíble que parezca, el hombre ya estaba no bajo la ley como se maneja y la manejan ciertos cristianos que no conocen ni siquiera lo que es la ley, pero que te dicen, tú estás bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Ahorita vamos a ir disipando estas dudas. Acompáñame a Génesis 1:28. Vamos a ver cómo Adán y Eva ya tenían órdenes. Y dígame qué es la ley, sino una regla o un conjunto de reglas. Eso es la ley. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Eso es lo más hermoso. Lo primero que hizo Dios cuando los creó fue que los bendijo. Gloria al Señor. Pero inmediatamente después de la bendición, vemos las primeras órdenes que Dios les da. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves, en las bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra. Se fija que primero los bendijo e inmediatamente después de bendecirlos, ¿qué es lo que Dios les dio? Una serie de órdenes, leyes. ¿Sí? Les dijo, fructificad y multiplicaos. Eran órdenes directas. Le dijo, llenad la tierra, sojuzgadla y señoreen. Y luego en el capítulo 3, verso 3, vemos otra ordenanza de Dios, otra ley. 3:3, ¿qué dice? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Dos cosas, hermanos: ni vas a comer, ni le vas a tocar. ¿Son o no órdenes? ¿Son o no reglas? Usted busque la definición de ley. ¿Sí? Ley es una orden, una regla o una normativa que se da. Adán y Eva, sin pecar, ¿tenían una ley que obedecer en el huerto del Edén? Sí. Yo no sé si alguna vez usted había pensado en esto. Ahora, al pecar el hombre y desobedecer deliberadamente a Dios, es decir,
sabían que no debían hacerlo y lo hicieron, violando la ley, violando la orden que Dios les dio en Génesis 3:3. El hombre se hizo acreedor a las consecuencias que todos conocemos. Y podemos ver que ya, una vez que estaban bajo las consecuencias del pecado, aún así el hombre sabía lo que era bueno o malo. Y podemos tomar el ejemplo de Abel y Caín. Ok, fueron desterrados del huerto del Edén. ¿Sí? Y Abel y Caín todavía no se habían dado las leyes de Moisés. Todos conocemos que la ley de Moisés, no lo viene en la Biblia. Y pensamos que solamente esas son las leyes que la palabra de Dios habla. Es que están bajo la ley. Y piensan en la ley de Moisés. ¿Sí? Pero mire, vamos a Génesis 4:4. Vamos a ver cómo el hombre sabía lo que era bueno y lo que era malo. ¿Recuerda aquella ocasión en que fueron a presentar ofrenda? Le presentaron un holocausto a Dios, Abel y Caín. Verso 4. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel sabía qué y cómo era que Dios quería que se hicieran las cosas. Abel sabía cuál era la voluntad de Dios. Abel la conocía. Y Abel lo hizo. Y cuando hizo la voluntad de Dios, cuando hizo lo que Dios pedía a la manera de Dios, Dios vio con agrado tanto a Abel como lo que Abel hizo de ofrecerle a Dios ese holocausto. Ahora, vemos en el verso 3 qué sucede con Caín. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ¿qué? ¿Ofrenda para quién? ¿Acaso no eran las dos ofrendas para Dios? ¿Sí? Probablemente Caín trajo de lo mejor de la tierra y se hizo lo mismo que Abel. Pero Caín buscó a Dios y le ofreció lo que Caín quiso, hermano. A la manera que Caín quería y no como Dios lo ordenaba. ¿Dónde dice en la Biblia que tenía que ser un cordero? Antes de esto, ¿dónde dice? En ninguna parte. Pero ¿cómo sabían ellos lo que era bueno y lo que era malo? Porque ellos, hermanos, Dios ya había dado, ¿sí?, a sus corazones testimonio de lo que era correcto delante de Dios y lo que no era correcto delante de Dios. Podemos observar cómo ambos presentaron una ofrenda. Incluso la de Caín, hasta la Biblia dice ahí, ofrenda a Jehová. Lo hizo para Jehová Caín. Pero ¿qué dice el versículo 5? Pero no miró con agrado a Caín, o sea, a Dios, y tampoco a la ofrenda suya. ¿Por qué no vio con agrado Dios la ofrenda de Caín si también le dio lo mejor? Porque Caín, hermano, supuestamente lo hizo para Dios. Hizo el mismo ritual, es probable, que Abel, pero le cambió. Lo adaptó a la manera de Caín.
yo voy a buscar a Dios y le voy a dar a Dios, sí le voy a dar ofrenda, sí, pero lo voy a hacer a mi manera. Cambió la manera de Dios a la manera del hombre. ¿Sí estamos observando esto? Pregunta, ¿cree usted que solamente Abel sabía que lo que Dios pedía era un corderito? ¿O cree usted que también Caín lo sabía? ¿Usted qué cree? ¿Que fue casualidad? No. Caín sabía, pero Caín no lo hizo. ¿Sí? No sé si note coincidencias respecto a un mal en nuestro día, que sucede en nuestros días. Hacer las cosas para Dios, ¿sí?, para Jehová. Pareciera que todo es para Dios, pero la diferencia es que no lo hacemos como Dios pide, sino lo hacemos, o hay gente que lo hace como la gente piensa o como la gente quiere. Podríamos decir de alguna manera que Caín fue el primer apóstata, hermanos, porque se rebeló en contra de lo que Dios quería. E hizo algo para Dios, le rindió ofrenda, sí le rindió ofrenda, igual que Abel, sí, coincidieron en eso. Probablemente también la ofreció en holocausto, no lo sabemos, eso no lo especifica, pero es probable también que hayan coincidido en eso, pero la manera en que lo hicieron fue distinta, porque Abel estaba buscando estaba obedeciendo lo que Dios le agradaba, y Caín, él estaba haciendo y buscando a Dios a su manera. ¿Ha escuchado eso? Es que yo busco a Dios a mi manera. Es que no hay mi manera para buscar a Dios. A Dios solamente hay una manera en la que se le busca, y esa es la manera de Él. ¿Sí o no? Esto tenemos que entenderlo, hermano. Caín supuestamente lo hizo para Dios, ¿sí? Pero Dios no iba a tomar algo que no le agradaba a Él. Dios no iba a tomar algo que que venía revuelto. Caín revolvió lo que a Dios le agradaba con lo que a Caín le agradaba. Y cuando revolvemos lo que a Dios le agrada con lo que a mí me agrada, hermanos, nos convertimos en apóstatas, porque revolvemos la sana doctrina con una doctrina personal. Mi manera de hacer las cosas, mi manera de buscar a Dios, porque yo creo que no tiene nada de malo que le traiga a Dios manzanas, papayas y melones y se las ofrezca en holocausto. Yo no creo, pero ¿qué cree Dios? ¿Qué es lo que ordena Dios? Ahora, vamos un poquito más adelante. Hemos hablado desde mencionaba ahorita, la ley que le fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. Para que ustedes se den una idea, desde ese evento de Caín y Abel, hasta el momento que Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Ahí en el monte Sinaí, que le dio toda la ley. Pasaron aproximadamente 2,440 años. 100 más, 100 menos. Por ahí andamos, alrededor de 2,400 años. Eso es lo que pasó. Ahora, durante este tiempo, ¿acaso, como aún no había sido dada la ley a Moisés, la gente podía hacer
lo que quería sin cometer pecado? Porque como todavía la ley no había sido dada, pues es como cuando uno va manejando y llegas a una esquina o a un retorno, ¿sí? Y no hay ningún anuncio que diga, ¿han visto esa flechita que está así? Y luego que está tachada, ¿verdad? Que tiene ahí una raya, que significa prohibido dar vuelta en U. O sea, prohibida la vuelta ahí. Entonces, si llegamos a un retorno y no está ese anuncio, ¿qué significa para usted y para mí? Pues que podemos dar vuelta. Entonces, si no había ley, significa que el hombre podía hacer lo que quisiera sin cometer pecado. ¿Usted qué opina de esto, hermano? Todavía no le había sido dado las tablas de ley a Moisés. Es más, se lo va a poner más difícil. ¿Usted cree que en esos 2400 años haya habido gente salva o todos se fueron al infierno? ¿Qué piensan? Angélica como que me quiere decir algo, ¿verdad? Tú sabes. Vemos esto, Romanos 2:14, por favor. Romanos 2:14-15. Amén. ¿Estamos? Dice, porque cuando los gentiles, está hablando de todos los que no somos israelitas, que no tienen ley, ¿estoy bien, Romanos 14? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15, ¿quién me hace el favor de leerlo? Amén. ¿Dónde está escrita la ley de esos gentiles que no tienen ley? ¿Dónde? En sus corazones. ¿Y qué les da testimonio de esa ley? Su conciencia, acusándoles o defendiéndoles, ¿qué? El razonamiento, sus razonamientos. En todo ser humano, hermano, existe algo grabado en el alma que llamamos conciencia. ¿Y qué significa esto? Que todos, sin excepción, con ley, bajo la gracia, cristianos, ateos, conozcan a Dios o no, conozcan la ley o no, tienen conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos. ¿Por qué esto? Porque existe un ser moral llamado Dios que nos formó y puso en todos, sin excepción alguna, la conciencia. Todo hombre está consciente de que Dios existe, aunque lo niegue. Esto que he mencionado es respecto, recuerde, de entre que Adán pecó y el día que Moisés recibió
lo que conocemos como los 10 mandamientos o la ley de Moisés. ¿Se fija qué tremendo? No sé si alguna vez se ha preguntado, ¿y si alguien está en una isla, solo desde niño, y nadie le habla de Cristo, y se muere ahí solo en la isla, y nunca había ningún ser humano? Esa persona pues se tiene que ir al cielo porque nadie le habló de Dios. ¿Alguna vez ha tenido una pregunta guajira de este tipo? O pastor, ¿se va al cielo o no? Depende de esa persona. Porque Romanos dice muy claramente que todos tenemos conciencia, hermanos, que ha sido puesta por Dios. ¿Sí? Y ahí está, subraya ese versículo de Romanos. Ahora, la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. El pueblo de Israel, hermanos, es un pueblo el más privilegiado. Porque Dios los escogió, primero que nada, para ser su pueblo. Estoy hablando de Israel, los israelitas. Nosotros somos Mexicans, Couriers. Mexican Citizen. Así pasaba yo en la línea. Cuando iba con americanos, American Citizen, y yo, Mexican Citizen. Y ya le da el pasaporte. Y se me olvidó que les estaba diciendo, hermano. ¿Por qué me sacan de onda? Decía, el pueblo de Israel es el pueblo que Dios escogió para él. Y es tan privilegiado que, mire, tiene el tremendo privilegio de que Dios depositó toda la escritura a través de ellos. Toda la Biblia está escrita por israelitas. ¿A quién le entregó Dios la palabra? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron los que lo escribieron? Israelitas. Dígame si no es una bendición eso. Si eso no es ser bendecido por Dios. Desde el Pentateuco, la ley de Moisés, los escritos de los profetas, los evangelios, las cartas de los apóstoles, toda la Biblia, hermano, nos fue dada a todo el mundo a través de los israelitas. Qué enorme privilegio. ¿Sí? Y ahí en Romanos 3, 1 y 2 nos habla de esto, para que no diga que, ay, pastor, la palabra aquí viene, hermano, acuérdese. Romanos 3, 1 y 2, antes de algo, por favor. Romanos 3, 1 y 2. Amén. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. ¿Se fija lo que dice en el versículo 2? Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, la Biblia. A ellos les fue dado, a los judíos, incluso, fíjese, a los israelitas, haciendo aclaración. A los israelitas, ¿sabe usted que le fue encomendado el trabajo de predicarnos a nosotros, los no israelitas o gentiles, el evangelio de la gracia? Marcos 16:15, se lo voy a leer. Y les dijo Jesús a los israelitas que estaban ahí, Marcos 16:15, y les dijo a ellos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pregunto,
lo hicieron no como deberían de haberlo hecho. ¡Qué tremendo! Dios les dio estos dos privilegios. ¿Sí? Ahora, aquí debo precisar que la ley que le fue dada a Moisés para el pueblo de Israel, hermano, vamos a entrar en materia ya. Vamos a ver esto de la ley de Moisés. Está dividida en tres partes, ¿sí? Que creo que vale la pena ver para poder entender, aunque no vamos a profundizar en ninguna de las tres partes, pero creo que sí podemos tener, esto nos va a dar una idea, hermanos, de qué es la ley, ¿ok? Acuérdense que estamos hablando de la introducción acerca de la doctrina de la gracia, y dentro de la doctrina de la gracia, ¿sí? La doctrina de la gracia la estamos tocando. ¿Por qué? Porque estamos dentro del marco de esta serie de regresar a los fundamentos que establecieron los apóstoles, a la sana doctrina. Entonces, la doctrina de la gracia es una doctrina que se ha mal usado, que se ha torcido y que con la palabra vamos a enderezarla. Es más, nosotros no. La palabra de Dios va a enderezar esa doctrina. Pero para eso primero tenemos que entender qué es la ley. Porque lo vuelvo a repetir. Vienen con usted y le dicen: ay, qué religioso, es que tú todavía estás bajo la ley. Yo le preguntaría a esa persona: a ver, dime bajo cuál ley, bajo cuál regla estoy al hacer o al no hacer lo que tú me pides que haga. A ver si conocen la ley. Cuando le digan eso, dígale: a ver, ¿bajo cuál ley? ¿Qué artículo o bajo qué? ¿Cuál ley es la que dices que estoy? No, es que eres muy religioso. Sí, está bien, soy muy religioso, pues estoy bajo la ley, no bajo la gracia. Dime bajo qué ley estoy. ¿Bajo qué regla me estás acusando de que soy religioso? ¿Sí me explico? Ah, te vamos a bailar. Ay, no, yo no voy a bailar, o sea, no, con permisito, es más, me quiere por qué andar ahí, hermano, porque ando bailando. Para empezar. Ay, qué religioso, ¿por qué tú no bailas? No, que todavía estás bajo la ley. Díganle, ¿bajo cuál? ¿Verdad? No conocen ni la Biblia, hermanos. Esa gente. Y yo quiero que usted conozca la palabra de Dios. Entonces, estamos en esto, hermano. La ley de Moisés se divide en tres partes, en tres leyes, en tres tipos de leyes, tres categorías. Para los que están anotando: número 1, la ley civil. ¿Sí? Algunos llaman también la ley jurídica, pero vamos a llamarla la ley civil. Número 1. Número 2, la ley ceremonial. Y por último, 3, la ley moral. Vamos a ver esto. Les digo, vamos a verlo por encima. Más adelante valdrá la pena de veras profundizar un poco más en esto. Pero no quiero perder el objetivo. Estamos con la introducción de la doctrina de la gracia. La ley civil. La ley civil le voy a explicar qué es o qué era. Se aplicaba a Israel como la ley se aplica a nosotros. Nosotros estamos bajo un código civil, ¿sí? Bajo una ley que rige a toda persona que se encuentre en el país de México. ¿Cómo se llama esa ley? La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Que los adolescentes me van a decir: ¿en qué año fue escrita? ¿No es cierto? Van a decir: no, pues yo no estaba ahí. Bueno, la ley civil es precisamente eso para los israelitas. La ley civil, hermanos, es única, o era única y exclusivamente para los israelitas. Así como la Constitución mexicana es para
la República Mexicana. Y esa ley tocaba cosas, por ejemplo, si alguien tenía un toro, una vaca o lo que fuera, y era dueño de ese animal, y ese animal iba y lastimaba a alguien, ¿sí?, la ley decía que esa persona tenía que hacerse responsable de los destrozos que hiciera ese animal. Algo muy parecido a lo mismo que dice la ley de la Constitución, las reglas, ¿sí? La ley también decía que no podían vivir en cualquier lugar, tenían límites establecidos, que en teoría también aquí en México también se supone en teoría que no se puede vivir en cualquier lugar. Por ley se supondría que Monte Carlo, ¿cómo se llaman los de ahí enseguida? Villa Bonita, y hay otro que están haciendo, y no me acuerdo, pero todos esos están dentro del cauce del río Sonora. Sí sabe usted eso, ¿verdad? ¿Sabe qué va a pasar el día que llueva? ¿Qué va a suceder? Porque un día va a llover, como llovía antes, hermano. Gloria a Dios por la lluvia de anoche, qué bendición. En la casa llovió, bien bonito. Hasta me dieron ganas de salirme corriendo a mojar, pero me las aguanté. ¿Sabe qué va a pasar con esas casas? Se los va a llevar el agua. Centro de gobierno, SAMS, etcétera, etcétera. Todos están dentro del cauce del río Sonora, ¿cierto o no? Hermanos de aquí, ¿a quién le tocó ver el río Sonora a ras de puente ahí por la Casa de la Cultura cuando era un puentecito sin ningún chiste ahí? ¿Qué ancho tiene el río, hermanos? Un día, todo eso, hermanos, va a regresar. La ley impide que se construyan casas ahí. Ahora, ¿por qué cree usted que hay casas ahí, hermano? Pues, porque usted sabe, ¿verdad? La corrupción. Así también Israel tenía sus leyes que tenían límites a dónde podían vivir. La ley civil, hermano, ¿está vigente para los judíos? ¿La que recibió Moisés? No. Le voy a decir por qué. Dejó de existir cuando los judíos fueron conquistados, cuando los israelitas fueron conquistados, específico. Los israelitas, cuando fueron conquistados por otras naciones, esas naciones impusieron sus propias leyes civiles. ¿Los conquistó Roma? Bueno, ahora Roma era el que decía qué es lo que se iba a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿está vigente la ley civil para Israel? No. ¿Cuándo dejó de existir? Cuando otros gobiernos, que fueron muchos, ¿sí?, conquistaron a Israel. ¿Ok? Ley civil no está vigente. Número 2, ley ceremonial. Todo esto le fue dado a Moisés ahí en el monte Sinaí. Ahora, esta ley estaba relacionada con todo lo involucrado en el culto, lo que tenía que ver con la santidad, la limpieza, cómo tenían que ser los animalitos que se ofrecían, de qué manera se iba a hacer, primero qué y luego qué. El procedimiento religioso, ¿sí?, del culto que se ofrecía para ofrender, válgame la redundancia, ofrendar, ¿sí?, esos sacrificios que se daban a Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento. La ley ceremonial, por ejemplo, detallaba cómo realizar los sacrificios para perdón de pecado. Si usted quiere conocer la ley ceremonial, ¿sí?, ahí en Levítico
Usted la puede leer, incluso hasta la ley cívica. ¿Ok? Todo el Levítico habla de esto, hermano. Entonces, ahí venía cómo se tenía que vestir el que entraba, cómo tenía que ir preparado, cómo se tenía que lavar, qué día se tenía que hacer, a qué hora, todo, qué ropa tenía que llevar, hasta la ropa interior, hermanos, que tenía que traer, de qué colores tenían que ser, todo. Esta era la ley ceremonial. Dios especificó todo esto. Pero al igual que la ley civil, hermano, esta ley ceremonial también quedó obsoleta, ya que esta ley fue completada y terminada con el sacrificio de Cristo. Romanos 10:4, ¿qué dice? Romanos 10:4. Acuérdense, la ley ceremonial. Ley civil ya vimos cuándo quedó obsoleta. Ahora vamos a ver cuándo quedó obsoleta la ley ceremonial. Romanos 10:4, ¿estamos? Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hasta ahí, hermano. Entonces llevamos dos leyes. La civil dejó de funcionar cuando los israelitas fueron conquistados. Y vuelvo a mencionarlo, esta ley civil solamente aplica para los que sean de Israel, o aplicaba para los israelitas. ¿Sí? Ahora, la ley civil. Número 2, la ley ceremonial se terminó cuando el Señor Jesús la cumplió. Mateo 5:17. Esto lo vimos el martes en la clase. Mateo 5:17. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, ¿Estamos? Les dijo el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, para cancelar la ley, o los profetas. Porque en el Antiguo Testamento la ley, ¿sí?, es el Pentateuco, el Torah, que conocen los judíos así, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y todos los demás pues son los profetas del Antiguo Testamento. Entonces el Señor Jesús le dijo: yo no vine para cancelar la ley, ni tampoco lo que los profetas dijeron. No he venido para abrogar, o sea, para cancelarlo, para dejarlo obsoleto, sino he venido para cumplir la ley. ¿A qué ley se refería el Señor Jesucristo? La ley ceremonial fue cumplida en Cristo, hermano. ¿Por qué? ¿A poco usted y yo tenemos necesidad todavía de sacrificar un corderito para que haya perdón de pecados? Todo eso, hermano, aún para los propios judíos, ya no funciona. El Padre ya no perdona pecados a los judíos, y el judío llega ahí y hace su... y ahí pone ahí atrás en el patio, y órale, tráete el corderito, y órale, ay, la sangre, ya, fueron perdonados mis pecados. No, eso ya no, ni para los judíos, hermano, tampoco. Tanto la ley civil como la ley ceremonial están obsoletas, ¿sí? Ya no sirven, no están vigentes. ¿Sí? Fueron cumplidas o fueron ya están obsoletas. En Cristo está cumplida la ley. Amén. Ahora, número 3, la ley moral. La ley moral la encontramos en Éxodo 20.
Éxodo 20 del 1 al 17. ¿Alguien sabe qué habla? ¿Qué son? Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No voy a leerlo para cuestión de fluidez, ¿sí? Pero ahí está. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen. Ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, cosa que he insistido, que tengamos mucho cuidado porque dice uno, fíjense, los gringos dicen esto, siempre digo gringos, nuestros hermanos, pues es que se me complica porque estadounidenses, ¿sabe que usted y yo somos estadounidenses también, verdad? Estamos en Estados Unidos, mexicanos, y están en Estados Unidos de México. Y luego digo norteamericanos, pues nosotros también somos norteamericanos, porque si saben que México está en Norteamérica. Si digo que son americanos, pues nosotros también somos americanos, porque vivimos en el continente americano. Entonces, ¿sabe usted que no existe ninguna palabra para llamarle a los gringos? Nosotros lo decimos mexicanos, a los de Perú, peruanos, pero los gringos no tienen ninguna palabra. ¿Sabía usted que no existe ninguna palabra para ellos? Qué triste. Saludos a nuestros hermanos, vecinos. Pero bueno, usted me entiende cuando digo a los gringos. No me malinterprete, no lo digo de manera despectiva, ni nada. Pero pues es la manera en que me siento incómodo decir estadounidense o americano o algo, no sé. Ok, no me acuerdo ni por qué empecé a decir esto. Es lo peor de todo el asunto. Ya se me va el avión. ¿De qué estaba hablando? Ok, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Nuestros hermanos del otro lado de la frontera, por ejemplo, si uno va caminando y se asusta y dice uno, ¡ay Dios! Para ellos, eso es usar el nombre de Dios en vano. Entonces, ellos en lugar de decir, oh my God, o sea, oh Dios mío. ¿Se acuerdan cómo dicen hermano? ¿Alguien? ¿Sabe cómo dicen en lugar de decir, oh my God? Marta. ¿Es que no está allá más bien? ¿No? Dicen, oh my gosh. O sea, cash es como dinero en efectivo, ¿no? Entonces, dicen la misma expresión sin usar el nombre de Dios en vano. Y ellos piensan que con eso ya no están pecando. ¿Sí? Porque no usan el nombre de Dios en vano. Ok, se respeta. Pero para mí hay maneras reales, peligrosas y hasta groseras en las que sí se utiliza el nombre de Dios en vano, mucho más feo que decir, oh my God. ¿Y sabe cuándo es? Lo hemos visto esta semana. ¿Se acuerdan? Insisto en lo que estamos hablando. Estamos hablando de la sana doctrina. Aquellos que llegan para manipular a la gente, diciéndoles, es que Dios me dijo, es que a mi Dios me mostró, es que a mi Dios me habló. ¿Y es mentira? Para mí eso, hermano, es un delito gravísimo, porque están utilizando el nombre de Dios en vano, diciendo que Dios les dijo, diciendo que Dios los mandó. Aquí afuera del templo, varias ocasiones se me ha parado gente, a veces en reuniones o a veces que no son reuniones, estamos trabajando algo, y llegan y me dicen, oh, el Señor me mandó, ¿quién es el pastor de aquí? Ah, no, pues para servirlo. ¿No? Dios me mandó, Dios me trajo aquí, porque tengo un mensaje para la iglesia. Oh, hermano, sí, ¿de dónde viene?
No, pues yo vengo de allá, de X ciudad. Me han salido de todos lugares, norte, sur, hasta Estados Unidos. A ver, hermano, pues dígame el mensaje. No, eso yo lo tengo que hablar a la iglesia, porque Dios me dijo que se lo tengo que decir a la congregación. Así que le voy a pedir, pastor, que me dé oportunidad el domingo de predicar la palabra. Y yo le digo, oh hermano, el Señor me está diciendo a mí también que de qué sabor quieres miel. ¿Sí se fijan? No le dije eso, no voy a decir, ay pastor, yo soy el nombre de Dios, hermano. No. Sí, no, yo con todo respeto los escucho, ¿verdad? Yo le digo, hermano, sí, pues bueno, pues dígame a mí la palabra. Yo oraré a Dios y si es de Dios, pues yo la comunicaré al pueblo. No, pastor, yo necesito hacerlo. Mire, van a suceder cosas poderosas. Porque el Señor me mostró que quién sabe qué hay que. Hermano, eso sabe el nombre de Dios, hermano. Tengamos mucho cuidado. Y aclaro, Dios sí habla, y Dios sí tiene profetas, y Dios sí tiene gente. Aquí vino también un hermano, ¿sí? muy amado, hermano Carlos Telles, que ahorita, gracias a Dios, ya tiene su iglesia ahí en Tijuana, por eso no ha venido. Y cuando él me contactó, creo que fue por teléfono, no recuerdo la verdad. Él me contactó y cuando él estaba hablando conmigo me dijo, pastor, es que mire, yo voy por las iglesias llevando un mensaje, quiero ver si me permite llevar. En ese instante, mire, Dios habló a mi corazón y me dijo así, Dios me dijo, recíbelo porque es siervo mío y va de parte mía. Y dígame usted, si usted se acuerda y le tocó estar aquí cuando el hermano Carlos compartió, dígame si no fue ministrado por la palabra, por la presencia de Dios. Sí. Otra vez llegó un señor, también desde allá de la hermana frontera del norte, y me dijo, estábamos en pleno culto, en la alabanza, y me saca, un señor ya mayor de edad. Y allá fue, hermano, mire, esta es mi tarjeta. Y ya me da una tarjeta y ahí decía una denominación muy famosa, que no voy a decir su nombre porque se enojan los de Asamblea de Dios. Y decía ahí que era supervisor de no sé qué, que evangelista, y que apóstol de quién sabe qué tal. Y luego a la vuelta seguía que el maestro de no sé qué. Y un montón de cosas, y yo, no, pues también. Y me dijo, pastor, ¿me permite compartir la palabra ahorita? Y yo siempre guardo un momento de silencio cuando pasan ese tipo de cosas, porque son los segundos en los que yo digo adentro de mi corazón, Padre, no puedo reaccionar ni para bien ni para mal, hermano. Tengo que ser imparcial y esperar lo que Dios ponga en mi corazón. Y fue muy claro para mí, porque Dios guardó silencio. No me dijo, no, sácame de aquí. No. Es probable que haya sido un siervo de Dios. Sí, o sea, Dios lo bendiga. Pero Dios no me instruyó en nada, como lo había hecho, por ejemplo, con el hermano Carlos. Como lo ha hecho con otros que han venido también. E inmediatamente, fíjate, ha habido gente que apenas, me acuerdo una vez, estábamos aquí trabajando afuera, estábamos peleando, y vi que venía alguien de allá. Y el Señor me dijo, no le creas nada de lo que te va a decir esa persona. Y yo, ay, qué raro. Dije, no puede ser cosas mías, ni viene aquí. Pues sí venía, hermano. Sí. Y me dijo ahí un montón de cosas muy maravillosas que según él Dios le había dicho. Pero Dios ya me había dicho que no le creyera. Entonces, Dios sí nos habla. Y Dios, hermano, te habla a ti también. Y quiere hablarte a ti también. Entonces, con esto no quiero
que si Dios te habla a tu corazón, tú estés con un miedo de que no, es que no voy a decir nada porque el pastor dijo que no usar el nombre de Dios en vano, y qué tal si usted crea, si usted tiene su corazón lleno de la palabra de Dios, si usted le busca a Dios de corazón, el Señor le va a hablar. Ahora, no necesariamente le va a dar un mensaje para toda la iglesia o un mensaje para otra persona. Ahorita que estábamos entonando este canto de Tu amor por mí, me transporté, hermano. La primera vez que Dios habló a mi corazón de una manera clara, como le digo, yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Nunca he escuchado con Jesús. Pero aquí en mi corazón reconozco la palabra de Dios. Tenemos esa comunicación que es entre él y yo. Usted tendrá la suya con Dios y sabe reconocer su voz, ¿sí? Pero la primera vez que yo escuché la voz de Dios fue en ese canto. Estábamos en ese canto. Recuerdo que estábamos en un congreso de músicos. Yo tendría la edad de unos 14 años. Hace como 20, más o menos. No había nada a nadie. Y estábamos en un congreso y estaba ministrando el hermano Marcos Will, cuando todavía era hermano. Todavía no tenía que lavar, que músicos, no cobraba. Él iba y le daba una ofrenda, lo que la iglesia quisiera darle. ¿Sí? Él llegaba al aeropuerto cargando su pianote, un Roland RX500, muy bonito. Todavía lo tiene y salen los videos ahí. Y llegó el hermano y él puso su piano y dijo: tengo un canto que me acaban de entregar y que este canto está muy bonito y lo voy a entonar, pero el Señor pone aquí en mi corazón y Dios quiere hablarles a algunos de aquí que nunca han escuchado la voz del Señor. Y yo estaba orando desde hacía meses, hermano. Yo quería escuchar la voz de Dios de alguna manera. Si nunca has escuchado la voz de Dios, háblale a Dios y dile: Señor, yo necesito escuchar tu voz. Ahora, la voz de Dios la escuchamos de muchas formas: a través de la palabra, del mensaje, ¿sí? A través de sus profetas, de muchas maneras. Pero yo quería escucharlo, yo quería sentir, saber qué era eso. Y el hermano dijo: doblen sus rodillas, y todos nos hincamos. Me acuerdo que yo me hinqué y mira, yo estaba con un deseo en mi corazón. Yo ya había sentido a Dios varias veces, había sentido su presencia de Él, así al lado mío. En ese tiempo yo estaba aprendiendo piano y yo de lunes a viernes ensayaba 3 horas para aprender piano por 3 años. Me metí a la iglesia y con todo el templo oscuro, ¿sí? Abrí el piano y me ponía ahí de 7 de la tarde, porque salía del trabajo a las 6 de la tarde, ¿sí? Estaba en la secundaria, entonces entraba a las 2 y salía a las 6, tenía medio turno. Entonces hacía 45 minutos en el camión, llegaba al templo y desde las 7 hasta las 10 de la noche yo estaba en el piano por 3 años, de lunes a viernes. Y me acuerdo que yo varias veces sentí la presencia del Señor Jesús ahí. No me habló, no me dijo nada, pero yo la sentí. Inolvidable eso. Yo alabo a mi Señor, ¿sí? Por esas experiencias. Y experiencias que no son únicas de alguien. Dios, hermano, lo quiere hacer contigo. Una de las maneras de tener la ayuda del Espíritu Santo, damas, ¿cuál es? Porque estudiaron esto hace 2 viernes. ¿Cómo? Alabando a Dios, adorándole a Dios. ¿Quieres ser llena del Espíritu de Dios? Cántale a Dios, alábale, adórale. Pasa tiempos de adoración, de oración y de lectura de la palabra, para que tengas esa llenura del Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Entonces, recuerdo que estábamos en ese congreso y comenzó el hermano ahí solo con su piano, no había instrumentos, puro piano, y estábamos como unas 800 gentes ahí.
Y empezó, tu amor por mí. Por primera vez lo escuché. Por primera vez lo estaba enseñando el hermano Marcos Luis, cuando todavía era hermano. Y mira, yo empecé a sentir lo que yo creo que tú también has sentido alguna vez. Ay, un escalofrío, se me puso la piel chinita. Y mi corazón, mi alma, mira, se empezó a sentir un calor aquí. Yo empecé a llorar delante de su presencia y sentí tan hermoso que hasta se me olvidó que estaba esperando que Dios me hablara o no me hablara. Se me olvidó, hermanos. Sí. Y cuando el hermano terminó de cantar eso, él se quedó solamente con la pura música, tocando el piano. Y recuerdo claramente que el Señor me habló a mi corazón. Inolvidable. Toda la eternidad yo voy a recordar ese momento. Por eso sé que Dios habla. Y jamás se diga que yo enseño que Dios no habla, o que no hay profecía, o que los dones del Espíritu Santo no fluyen, o que qué sé yo. No. Yo creo en todo eso, hermano. Y lo enseño conforme a la palabra de Dios, hermano. Pero regresémonos a la ley moral. Ya vimos que las otras dos leyes quedaron obsoletas. Una, el Señor Jesucristo se encargó de cumplirla. Ya no hay necesidad ni para judío ni para gentiles, que somos nosotros. Pero la ley moral, ¿qué de la ley moral? Esta ley es diferente a las dos anteriores. Gálatas 3:24. La ley moral, los 10 mandamientos. Pregunto, ¿cree usted que sigan vigentes? Sí. Gálatas 3:24. ¿Estamos? Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Déjeme decirle que es un ayo. Es una persona encargada del cuidado y educación de los niños. Alguien que no es el papá o la mamá, a la que le encargan el cuidado y educación de los niños. Entonces, volvemos a leer. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley moral sigue vigente, hermano. No ha caducado, no ha sido abolida. La ley civil fue abolida por los conquistadores. La ley ceremonial fue cumplida en Cristo. Pero la ley moral está escrita en todos los corazones. ¿Qué es lo que leíamos hace rato? La conciencia, hermano. Todos saben que no es bueno robar. Todo mundo. Si no, ¿por qué lo hacen a escondidas? A excepción de algunos políticos. O también lo hacen a escondidas. Dios bendiga a nuestras autoridades, pero bueno. Mire, aunque sean ateos, lo saben. Todos saben que no es correcto mentir. La ley moral es la única de las 3 leyes que sigue vigente para todo ser humano. O alguien que esté bajo la gracia y no bajo la ley, entonces significa que puede matar a alguien. No. La ley, hermano, no fue dada como un castigo, hermano, para el hombre. Fue dada para que nosotros
pudiéramos darnos cuenta que estábamos mal, para que el hombre pudiera darse cuenta que estaba mal, para que hubiera una certeza de que existen cosas que le agradan a Dios, pero también hay cosas que le ofenden. La ley, y esto grábese esto, porque de aquí vamos a partir el próximo domingo, si Dios lo permite, de estos conceptos últimos. Yo voy a terminar. La ley fue dada dentro de un plan estratégico de Dios para rescatar al hombre. ¿Rescatarlo de qué? De la muerte eterna, de la separación de Dios por el pecado que cometimos los hombres. La ley es como un espejo. Acuérdense de qué ley estoy hablando, ¿De cuál ley estoy hablando? De la ley moral. La ley es como un espejo en el cual se reflejan todas nuestras imperfecciones. Y esto para darnos cuenta que delante de la santidad de Dios somos indignos por nosotros mismos de recibir su presencia, de estar en su presencia. La ley moral es la regla de vida para nosotros, porque nos recuerda nuestros deberes para con Dios y para con los hombres. Y si no me cree, no lo digo yo, lo dijo el propio Señor Jesucristo. Mateo 22:38, por favor. Con esto voy a terminar. Mateo 22:38. Desde el 37 vamos a leer. Mateo 22:37. ¿Estamos? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Depende todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. No estamos bajo la ley cívica de los israelitas. No estamos bajo la ley ceremonial. No tenemos que andar haciendo sacrificios por nuestros pecados como un requisito para la salvación. Pero sí estamos bajo la ley moral, hermanos, como un modo de vida. ¿Sí? Todos, cristianos y no cristianos, ateos, de lo que usted guste, budistas, de lo que sea, todos estamos. De hecho, todas las leyes, hermanos, originalmente establecidas en los países a nivel mundial, la referencia, la base, el cimiento, hermano, sobre la que está fundamentada todas las constituciones, son los 10 mandamientos, hermano. Tienen que ver con esto. Es cierto que ya no somos salvos por la ley, eso sí es cierto. Aunque Dios sabía que nadie podría ser salvo por la ley, ya que ningún hombre sería capaz de cumplirla sin ni un solo fallo.
Solamente hubo uno que cumplió toda la ley, las 3 leyes. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Jamás pecó y cumplió cabalmente toda la ley, la civil, la ceremonial y la moral. Por lo que pudo ofrecerse a sí mismo como el cordero sin mancha, sin pecado, perfecto, hermanos, y de esta manera compartirnos de la vida eterna por su gracia, por la gracia que hemos recibido a causa de que Cristo cumplió la ley. A causa de que Cristo obedeció al Padre y dio su vida por nosotros para ser salvos. Para comprender lo que es la gracia tenemos que saber qué es la ley. Imposible para nosotros cumplir la ley, hermano. Ni siquiera la ley moral. No mentirás. Con eso tenemos. O dígame si no es cierto. Mentiras piadosas, mentirilla, mentirijilla. ¿Cómo le voy a decir? ¿Lo voy a hacer sentir mal? Mentiras blancas. Es una mentirita. ¿Hemos cumplido o tenemos en nuestra vida el cumplimiento de la ley moral al 100%? No, hermano, no más con ese. ¿Quiere usted que toque el primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Amamos a Dios, hermanos, realmente? Con nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Por las obras, ni usted ni yo somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Por eso es que por la ley no somos salvos. No estamos bajo la ley para salvación. Somos salvos por la gracia. Sin embargo, tenemos la obligación delante de Dios de obedecerle a Él y cumplir la ley moral. Entonces, estamos bajo la ley por obediencia a Dios, mas no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice: justificados. Romanos 5:1 nos llama justificados. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por las obras que hacemos? No, por la gracia que hemos recibido a través de Cristo. Por eso alguien que no entrega su vida a Cristo no está bajo la gracia de Dios, no tiene la gracia de Dios. Y aunque cumpla los 10 mandamientos, no puede ser salvo. Los 10 mandamientos no salvan. Aunque los cumplas todos, de ahora en adelante no peques ni con la mente. Pero si no recibes a Cristo y lo reconoces como tu Salvador, le pides perdón de tus pecados y te arrepientes de tus malos caminos, ni aunque cumplas los 10 mandamientos al pie de la letra, ni así vas a ser salvo, porque no somos salvos por la ley ni por obras, hermano, sino somos salvos por la gracia. Y aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Y quiero hacerte esta pregunta: ¿cuánto
le debemos a nuestro Señor Jesús? ¿Cuánto le debes a Cristo? Yo le debo demasiado. ¿Sabes cuántas veces me ha perdonado? ¿Sabes? No solamente la cantidad, sino los tipos de pecado que mi Señor, que mi Padre ha tenido a bien perdonarme por la gracia que mi Señor Jesucristo ha derramado inmerecidamente sobre mí. ¿Sabe usted cuánto le debo yo a Dios? No tengo, ni siquiera yo tengo un aproximado de cuánto le debo, porque es demasiado. No puedo ni siquiera dar un aproximado, porque he cometido pecados terribles que yo mismo he considerado que Dios no me debería de perdonar. Pero ¿sabe qué? Dios no lo ha hecho y me ha perdonado. Yo le debo mi vida al Señor, porque por gracia, hermano, solamente es por su gracia que sigo siendo hijo de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto le debes al Señor Jesús? ¿Cuánto le debes a Cristo? Yo creo que hoy, hermanos, no nos queda más que levantar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús en adoración. ¿Sabes por qué? Porque Él dejó todo para que tú y yo pudiéramos ser aceptados por el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hoy no es tiempo de pedirle. Tal vez ahorita nos estemos acordando de pecados, pues mientras que oramos, pídele perdón a Dios de tus pecados. No te cuentas con Él si andas frío, si andas lejos, si has estado metido en cosas que no debes, qué sé yo. Hoy toma una decisión y di hasta aquí. Ya no voy a pecar más. Ya no voy a pecar más. Pero ¿sabes qué? Nuestro Señor Jesucristo es digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Y usted y yo como iglesia necesitamos darle de todo corazón esa alabanza y adoración que Él merece. ¿Por qué la merece? ¿Quiere más razones todavía? Para mí son suficientes. Su gracia me es suficiente para derramar mi vida en mi corazón y decirle: Padre, haz de mí lo que tú quieras. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Quiero pedirle a mis hermanos de los instrumentos de la música si pueden pasar. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó? Tantas cosas que hemos hecho, hermano. Hemos traicionado a Dios, lo hemos abandonado, le hemos buscado solamente cuando nos conviene y lo necesitamos. Y cada vez que regresamos a Él, ¿sabe usted cómo está nuestro Padre esperándonos? Con sus brazos abiertos, deseoso de recibirnos, deseoso de brindarnos ese abrazo y derramar su amor. Dígame si Él no es digno de recibir adoración. Dígame si no es lo menos que podemos hacer. No es lo menos que podemos darle a Él, una adoración genuina. Quiero entonar un canto para mi Padre.
puede imaginarse lo que yo va a aquí. Usted no tiene idea de todo lo que se ve con mi Padre. Y lo más fuerte es que ni siquiera me ha dado nada. ¿Cuánto le debemos? Hoy Dios quiere tener un encuentro contigo. Si has estado lejos, si has estado triste, si has estado desanimado, si has estado en pecado, si nunca le has sentido, si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, entrégaselo hoy. Pues es que muchos están pasando por situaciones difíciles. Pero olvídate de todo eso, quita toda la paja que hay en tu cabeza, todos los pensamientos, olvídate de eso y concéntrate en los ojos de nuestro Salvador. Concéntrate en los latidos del corazón del Padre. Recuerda algunas de las cosas por las que nuestro Señor, por las que nuestro Dios merece ser exaltado. Sea en tu lugar, quieras ponerte de pie, quieras doblar tus rodillas, quieras pasar aquí al frente de pie, o venir y sentarte aquí al frente, arriba una silla, o hincarte, qué sé yo, pero ¿sabes qué, iglesia? Es tiempo de exaltar y glorificar, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero sobre todo al dueño de mi vida, al dueño de tu vida. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado
prosperación, Señor, porque tú estás presente, Padre, en cada vida, en cada hogar, Señor. Gracias, Padre eterno, santo, 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 santo. Dios está aquí, Dios está ahí en tu corazón. Gracias, Dios eterno, por tu amor y misericordia, Padre. Tu nombre sea exaltado por siempre, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dios es bueno. ¿Quién dice amén? Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a prepararnos para levantar ofrendas y diezmos, que es parte de este culto también a Dios. Aleluya. Para tu ofrenda, tu diezmo. Sigue buscando a Dios en tu casa, buscándolo en oración. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su amor. Quiero pedirles que estemos orando porque vamos, primeramente Dios, ya tenemos la fecha para realizar el campo de verano, que es un trabajo de evangelismo que hacemos para niños allá en la misión, allá en Minitas, buen pastor, donde precisamente por causas económicas el año pasado no pudimos llevarlo a cabo, pero este año pensamos llevarlo a cabo en fe, confiando que Dios va a suplir. Es un lugar donde las veces que hemos tenido el campo, recuerden, hemos tenido hasta ¿cuántos niños? ¿Cuántos fueron? Me acuerdo que fueron 70, 80, no me acuerdo si pasamos los 100. En un solo día fueron 80, pero 120 en total. Diferentes niños, o sea, 120 niños distintos estuvieron yendo durante esos días. Entonces, en esos días lo que hacemos es no solamente darles el alimento espiritual, sino también llevar, hermano, alimento, comida. Muchos de ellos, hermanos, ¿sí? Sabemos que es un lugar complicado, hay hogares ahí con mucha necesidad, y lo que queremos hacer es organizarnos como iglesia para poder cada día darles alimento, sean taquitos de frijolitos, sean taquitos de huevo con salchicha, el sándwich, qué sé yo. Entonces, esto, hermano, queremos hacerlo como iglesia. Los días, para que usted vaya ubicando esto, va a ser 1, 2 y 3 de agosto. Estamos aquí 3 semanas, más o menos. Va a ser jueves, viernes y sábado. 1, 2 y 3 de agosto.
y el día 4, que es domingo, vamos a traer a todos ellos aquí para tenerlos, ¿sí? Entonces vamos a ocupar, hermanos, de su apoyo para poder llevar alimento estos 3 días, jueves, viernes y sábado, para un aproximado de, ¿qué les gusta? 50, 70 niños, ¿sí? Llevarles comida y algo para tomar también, qué sé yo, algo que se pueda preparar, ¿verdad? Ahí, una bebida de esas de sabor, pero el alimento es algo que también vamos a ocupar, por lo que me gustaría que pudieran pensar, miren, son 3 días, yo sé que es pesado, son entre 70 y 80, y los vamos a ir actualizando, pero para darnos un aproximado es esa cantidad, ¿sí? Piénselo, por familias, ¿sí? Por hermanos. Tal vez usted ahorita haya alguien que quiera decir, yo quiero apoyar uno de esos días, y quiero dar 2 opciones para esto. Una, que diga, yo preparo los alimentos y me comprometo a llevarlos. Necesitamos que alguien los lleve. No disponemos de gente que pueda ir a recogerlos a su casa. ¿Por qué? Porque los carros que hay en ese día, ¿sí? Vamos a estar ocupados atendiendo, o sea, los que vamos a traer los carros atendiendo a los niños, a menos que alguien externo a los maestros diga, yo me encargo de ir a recoger, pues, gloria al Señor. Entonces, una es que prepare los alimentos y pueda hacerlos llegar en Uber, en lo que usted guste, ¿sí? O que diga, yo puedo dar 100 pesos, 200 pesos, no sé con cuánto se harán 140 tacos de harina, por ejemplo, y el agua, el hielo y todo lo que se ocupe, los desechables para un desayuno. No sé en cuánto aproximadamente se llevará por día eso. Para unos, digamos, 70 niños, que es el promedio de los que van. Más o menos, hermanas, ustedes que saben ahí, 70, para darle 140 tacos, ¿sí? Así sean de papita y huevo, de salchicha y huevo, y uno de frijoles, o de papas con chorizo, pero que sean 70. ¿Para cuánto les gusta diario? Con todo y desechables. Así un cálculo rápido. Con todo y desechables. No, para los tacos que se amasan, con el estilo de así por el mercado. Bueno, yo creo que compraríamos las tortillas hechas. Porque ¿quién las va a amasar? 140 tortillas. Yo calculo que alrededor de 300 pesos. Aprox. 300 estamos más o menos, ¿sí? ¿No? ¿Más? No, pues lo económico es huevitos, salchicha, frijoles, papa con chorizo. Unos 400. No, si van más, vamos a tener que comprar otra cartera de huevo, etcétera, etcétera. Pero para tener un promedio. 500 diarios. Miren, serían 140, 150 tortillas. Son 200 de las puras tortillas. No, entonces sí unos 400 por lo menos, ¿no? O sea, así por muy bajita la mano, 400 diarios. Tortas. 70 tortas. ¿A cuánto está cada pan? ¿Hay alguna panadería ahí cerca que se puedan encargar? ¿Y a cuánto se las dan? A 5 pesos, no, nos dan la mejor idea Bodega Obrera.
2 pesos Súper del Norte. Sería encargarlos, porque a veces siempre nomás hay como 20, 30. Bueno, estamos hablando de alrededor de 200 pesos entre tortillas o pan. Más los desechables. Sería comprar 3 paquetes de desechables de servilleta, el platito y el vaso. Son 75 diarios. Servilleta en bolsita. Ahí nos ahorramos algo, ¿verdad? El vaso sí se gasta mucho más. Vaso sí, pero porque más les da un ratito, Bueno, entonces, ¿en qué lo cerramos? 350, 300, 400. ¿A qué les gusta? 400. 400. ¿Por 3? 1,200 pesos. Nada más para darle de comer esos 3 días. ¿Sí? Entonces, sí requerimos apoyo. Entonces, pues una familia dice, nosotros un día, bueno, para que sepan más o menos a qué le va a tirar. Y a lo mejor alguien dice, bueno, pues yo un día la comida. Y alguien más puede decir, pues yo ese día los desechables. Y los puede traer los desechables antes, y eso ya los tenemos allá, no hay problema. O alguien puede decir, yo pongo los desechables de los 3 días. Y ya nomás nos encargamos de lo que es alimentos, etc. Entonces, quiero que vayan pensando esto, hermanos. Es nuestro servicio a Dios. Esto es para predicar el evangelio a estos niños. Muchos de esos niños son drogadictos, hermanos. Por si usted no lo recuerda o no ha estado ahí. ¿Cuántos nos llegaron drogados? ¿Cuántos nos han llegado drogados a esas clases? ¿Niños de qué edad? ¿7? ¿O hasta más chiquitos? ¿Sabe por qué se drogan los niños ahí? Para soportar el hambre. Van y le quitan de la droga que están consumiendo a la mamá y la abuela, que no les hacen de comer, porque no aguantan el hambre.